también de sentir. Porque hay nombres que están de moda también. Es verdad, pero no es por casualidad. ¿Ah, no? Porque se necesita la llegada de seres con determinada energía. Ah, mira vos. Por eso es que hubo una época casualmente donde aparecieron, en serio, muchísimas Gracielas, más o menos para mi edad. Sí, claro. Está lleno de Gracielas. Sí, sí. O épocas de Martas. Sí, sí. Pero esto tiene que ver con características de almas que tienen una tarea en un momento determinado, en una época determinada. Así que tampoco eso es casual. Quiero preguntarle algo a usted que sabe tanto de numerología y otras cosas. La fecha de nacimiento tiene números, naturalmente. Sí, sí. ¿Tiene que coincidir esos números o la suma de esos números con el nombre? No, no se trata de coincidencias. No. ¿Son dos números diferentes? ¿Que se complementan, que se suman? Probablemente sean diferentes, podría ser que no. Ajá. También, no es una regla estricta. ¿Y uno que dice y el otro también? Por ejemplo, el día de nacimiento representa el recuerdo que se trae de otras existencias. Por ejemplo, no entiendo. Herramientas aprendidas en otras vidas para ser usadas en la actual. Ah. Yo le digo, por ejemplo, uno. Lo que está trayendo de aprendizaje de otra vida es una capacidad de liderazgo. 2. Una capacidad para compartir y comprender. 3. Comunicación. 4. Seguridad. 5. Movimiento. 6. Sensibilidad. 7. Introversión. 8. Organización. 9. Expansión. Si sumo algunos de los números, digo 12, 24, ¿tengo que sumar lo que usted acaba de decir por cada uno de los números? Si una persona tiene un 24... Es decir, sensible y introvertido, ¿es así? En realidad, cuando yo voy explicando en las clases, para poderlo entender, digo que tenemos que hacer que esto sea como un idioma de un cuento. A ver. ¿Sí? Esto quiere decir que si ¿Había una vez? sería algo así como que, por ejemplo, si yo leo el 24 y lo hablo en términos así como muy rígidos, digo, sensibilidad, orden. Por eso. Entonces así es como que no me queda muy claro. Pero si yo digo, en todo lo que tenga que ver con la parte afectiva, tendré que ubicarme en una posición donde ponga los pies firmes en la tierra. Muy bien. Entonces, al otro, al que le estoy explicando, le va a llegar con otra forma. Muy bien. En realidad, yo tengo que tratar de comprender que el otro que viene a esa entrevista necesita justamente de un diálogo claro, y no tengo que hablarle en términos ni científicos, ni numerológicos, sino en términos claros. Voy a hacer una pausa. Chao. Bueno. Aquí estamos con Graciela López Abad. Nos está hablando de nombres, numerología, fechas. A ver, ¿y si uno tiene que elegir el segundo nombre de la criatura? Ese segundo nombre... ¿Hay que ponerle el segundo nombre? Puede que sí, puede que no, tampoco hay una regla estricta. Y cuando le ponen nombre del papá, del abuelo, del tío, de algún familiar, ¿está bien eso? Hay chicos que cargan el nombre del padre y del abuelo por toda la vida. Horacio, yo diría... No digo ni está bien ni está mal. Está bien. El tema es que en ese caso hay una situación karmática en la línea familiar que hace que esos seres tengan un tema en común. Un tema en común. Que tal vez ese último ser que encarna tenga que terminar con algo que no pudieron los anteriores. Pero la biología no lo determina eso más allá del nombre. Si hay una misión. No, estamos hablando en temas más profundos. Yo trato de hablarlo desde lo cotidiano, desde lo simple, pero con una idea, ir al ser, al alma. El alma tiene un sentido. Hablábamos hace un momento de la importancia de sentir esa sensación de plenitud interior, y esa plenitud interior se logra cuando uno está bien consigo mismo internamente. No importa los problemas por los cuales uno transite, pero hay algo que exuda a la persona de brillo, de felicidad, de bienestar, y eso se ve. Se ve, ¿no? Se ve. Digo, más allá de los nombres, ¿los apellidos también, no? Los apellidos justamente son la herencia kármica de ese grupo familiar. Y, lógicamente, eso hay que estudiarlo, porque por algo nací en esa familia.
La gente puede preguntarse, más allá de los nombres, sobre los números. Más allá del martes 13... ¿Existe eso o no? No lo considero yo. No lo considera. No. ¿Hay números buenos y números malos? No. No. Todo depende de cada ser humano, cómo lo transite. Y pensar que hay gente que todos los días juega, apuesta, porque cada número tiene una simbología. Alguien sueña con sangre y dice tal cosa. Alguien sueña con tal y apuesta. ¿Está bien o está mal eso? No entré en esa área. Me imagino usted una mesa de ruleta, no, porque el 13 significa comunicación, no voy a jugar. Considero incluso que la suerte no existe. ¿La suerte no existe? No. Hay gente que le va muy bien, ¿eh? No, eso también es una cuestión karmática. Es algo que uno va creando. Hay gente que le va muy mal. Es una creación. Uno va creando el propio camino. Uno va creando. Pero es que a veces pone todo el empeño, toda su mejor voluntad, toda su mejor intención. Es una buena persona y al final no le va bien. Porque ¿sabes qué es lo que sucede, Horacio? Esto es un camino que se va recorriendo. Yo estoy preparando mi tiempo futuro con este presente. Lo que tengo que hacer exacto, pero lo que tengo que hacer es perseverar. Si yo persevero en un camino más allá de lo que esté pasando a mi alrededor, es decir, vuelvo a mi esencia. Sí. El motivo principal por el que yo estoy haciendo este trabajo, ¿cuál es? Amo lo que hago. Como amo lo que hago, claro, no importa el resultado, las cosas que estén pasando a mi alrededor, sigo caminando. Esto en algún momento va a dar su resultado. Vamos a volver al tema del primer nombre. ¿Cómo elegirlo? Lo elegimos en realidad como fluyendo. En algún momento determinado va a surgir esa sensación que me dice, es este. Pero ¿cómo manejo? Tiro un montón de nombres, escribo un montón de nombres, Carlos, Pablo, Juan, Pedro. ¿Cómo hago? Es percibir. Tal vez puede venir el hermanito más chiquito y decirle, mamá, mamá, y toca la pancita de la mamá y dice, no sé, María. Y en ese momento la madre siente y tiene que ser María. Y ahí no me muevo. Claro. Usted mencionó el nombre de un hermano. ¿Qué cosa esto de ponerle nombre a los hermanos? Porque uno ya decidió el primero, ¿cómo elegir el segundo? ¿De ese otro hijo? Claro, de esa misma pareja. Es otro ser totalmente distinto el que viene. Por más que tenga los mismos padres, el ser que viene es un alma. No quiero preguntar sobre mellizos, ¿no? Y gemelos ni ahí. No, porque al margen de que sean gemelos o sean mellizos, igual son seres diferentes. Individuales. Exacto. Lo que van a tener es un punto a veces en común de ciertas situaciones que transitan, es real. Pero son seres diferentes, se parecen físicamente, pero no son seres en esencia iguales. ¿La gente qué pregunta cuando la consulta? En este momento me gustan más las preguntas que están surgiendo, porque ya la gente no viene con esa intención. Salud, dinero y amor. No. Y esa es mi intención. Quiere decir que la energía que estoy enviando se está captando. ¿Y qué preguntan? Están en un momento de búsqueda interior. En un bueno. momento donde sienten que, más allá de que tengan determinadas cosas o no las tengan, están sintiendo la necesidad de ese encuentro interno y quieren buscar en sí mismos y necesitan justamente de ese contacto, incluso con aquel que puedan hablar un mismo idioma. A veces dicen, yo no sé poner muy bien en palabras lo que me pasa. Usted tal vez pueda ser una traductora de eso que me está pasando. Quizás usted no me está diciendo nada nuevo, simplemente lo ordena. Mira usted qué bueno. Hay gente que todos los días se levanta y lee el horóscopo, ¿no? Para ver qué le va a pasar en ese día. ¿Cómo se le puede decir que el destino lo construye uno todos los días, más allá de la sugerencia de los astros o de la lectura de una carta? Yo creo que ese horóscopo está dirigido más a un aspecto infantil. Ajá. ¿Nuestro? Sí. Pero en realidad, cuando hablamos del destino, que en realidad no es más que la construcción del camino que uno va haciendo, sí es cierto que traemos un karma. Y ese karma está señalando determinado paquete que de alguna forma voy a transitar. Es cierto que hay determinados aspectos que los voy a tener que transitar, ¿sí?
Yo lo he visto en mi propia vida, cuando voy estudiando me fascina, mi tiempo es como que si pudiera lo utilizaría más para investigar. Entonces voy viendo los tránsitos por los que he ido pasando, comprendiendo situaciones pasadas, presentes, y fundamentalmente dándome cuenta de que si yo voy sabiendo un poquito de qué se trata ese tránsito por lo que voy a pasar, quiere decir que si salgo a una tormenta preparada, con piloto, con paraguas, con todo lo que necesito para protegerme, hasta puedo ver que esa tormenta hasta me puede gustar. Claro. Pero si salgo desnuda, si salgo así, cuerpito gentil, probablemente, a lo mejor me engripe, a lo mejor tenga un frío muy grande, es decir, sufra. Como estamos transitando los últimos minutos de nuestra charla, quisiera volver al primer nombre, Uh-huh. Por ejemplo, un nombre como Liliana. Liliana, que comienza con un número 3 y sigue con un 9. Las Lilianas, en general, son seres muy simpáticos. ¿Ah, sí? Muy simpáticos, pero a la vez que tienen todo un tema en relación con su mamá. Algo que aprender, un vínculo kármico en esta existencia. ¿Quién no? Sí, pero hay temas un poco más fuertes en algunas personas, que podrían dar después... ¿Dominantes o subordinadas de la mamá? Las dos cosas. Ah. Y donde ellas, a su vez, cuando tengan un hijo, pueden llegar a ser muy dominantes y posesivas también. Ah, mira. Pero hay todo un tema, justamente, con referencia a su maduración en esta existencia. Y como si las obligaran a crecer muy rápido. Y si uno le pone, por ejemplo, a la hija Maya, como si fuera la madre, mire usted. Ahí está hablando justamente, ya la persona que comienza con una M, uno le diría que no le marque tanto los límites, ya tiene como marcado los límites internos. Es como a lo mejor piensa que está desprotegida, porque están solas en la vida. Ya vienen con una característica muy de responsabilidad. Mire usted. Ya desde chiquititas. Ya lo sabe. Hay algo... Y van a ser compañeras. Raúl. ¿Quién dijo Raúl? Alguien quería saber sobre Raúl. A ver, ¿cómo es eso? Y Raúl está hablando justamente de un ser con ideales que le puede costar trabajo en esta vida concretar. O sea, ayudaría mucho para esos padres el poder orientar a esa criatura que se va formando en el hecho de poder llevar a la práctica cómo poderle ir mostrando esto de lograr las cosas en términos de la concreción. ¿Y los Sergios? Los Sergios son muy nerviosos. No. ¿Aunque tengan mucha vida interior? Sí, pero son muy nerviosos. Son seres que necesitan meditar en movimiento, sería así. Me suena. Meditación en movimiento. Me suena. Seres con una inquietud justamente interior. ¿Ignacios? Ignacios son personajes que traen todo un tema justamente para trabajar en lo profundo. ¿Son observadores? Son más callados, diría yo. Demasiado. Más introvertidos, con una dificultad para expresar sus sentimientos a veces. ¿Ariel? Uy, Ariel está hablando de una energía muy fuerte, un poco dominante a veces. Uy, me da miedo. Para nuestros amigos televidentes estamos mencionando los nombres de nuestros compañeros de trabajo, porque uno dice, y bueno, nuestra entrevistada nos conoce ocasionalmente, y uno que ha convivido casi 500 programas en Infinito sabe que se está acercando a la personalidad más o menos de cada uno. La numerología. Cuando arrancamos el día, ¿el número determina? El día está indicando determinadas... Son 7 días de la semana. Sí. Digo, ¿un primer día tiene algo que ver con lo que va a ser ese final de día? No, no el primer día. Yo diría, por ejemplo, que el número del día. El número del día. Claro, por ejemplo... ¿Y el número del mes y el número del año también? También. E incluso hay una cosa que les digo en las clases a mis alumnas, ¿no? El hecho de que empezamos a hablar de una energía, sí, de un número, y empieza a pasar algo en relación a esa energía. ¿Viste? Por ejemplo, hablamos del 5 y empiezan justo a tocar el timbre, alguien se tiene que levantar, perdón por tal cosa, interrupciones. ¿Viste?
Es como que la energía se manifestara en ese momento. ¿Qué número tienen la mayor energía? ¿Cuál es el número que tiene mayor energía? No se No, trata pues no quiere, de me parece, de diferentes tipos de energías. Bueno, hay más altos y más bajos. Expresiones distintas. O más sostenidos. Por ejemplo, puede haber un número que sea muy alto, a nivel justamente de número maestro, pero que la persona, un número 22, un número 11, 33, 44, Ajá. números muy altos, pero que la persona los vibre muy bajo. Es decir, en el número simple. El 22 lo vibra como 4. Ah, mire usted. El 11 lo vibra como 2. Vibrar el número maestro es un... ¿Y puede ser al revés? Números muy planchados que por la personalidad de quien... ¿eh? Por el trabajo, diría yo, más que por la personalidad. Digo, un cirujano que está en plena acción, más allá de su vibración y de su energía, necesita un número contrapuesto. Digo, para poder suavizar esas manos para que puedan hacer su trabajo. En general, los cirujanos tienen mucho que ver con el número 8, el número 6. Mire usted, ¿y una modista? Más con el 6 también. El 6 es un número que tiene que ver con la estética, la belleza. ¿Un panadero? También, porque es la alimentación el 6, la nutrición. Mire usted, no sabía. Es muy bello el número 6. Es muy bello el número 6. Además, busca siempre el ideal, es esa búsqueda del ideal, el nutriente, la familia. ¿Y el 8 tendrá algo que ver con algo? El 8 tiene que ver con el encontrar el equilibrio entre el cielo y la tierra. ¿Y por qué el 7 se manifiesta en casi todas las cosas? El 7 es el número que está relacionado con ir hacia adentro. Digo, 7 días de la semana, 7 colores, 7... ¿Por qué? ¿Un número cabalístico, un número bíblico? Seguro, pero porque es el número que invita al encuentro interior. Para poder entender las cosas, primero tengo que entenderme a mí mismo. Tengo que ir a lo profundo. Al revés, normalmente vamos para el afuera. O pedimos o queremos que cambie el afuera, cuando en realidad la cosa pasa por dentro. ¿Se puede hablar de cero? Sí, el cero es el mundo. El todo o la nada. El cero es el mundo. ¿El todo o la nada? Depende de lo que haga. Se pueden abrir todas las posibilidades para mí. ¿Es eso del medio vaso vacío o el medio vaso lleno? El cero. Sí. Aquellos que juegan a la ruleta y tiran algunas fichas. Muchas gracias, Graciela. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Ya venimos. Estás viendo Infinito. Abre tu mente.